Parece que esta noche puede resultar una de las inolvidables, ¿no, José Manuel? Esta noche es una noche inolvidable porque es la noche del cambio ya. La noche del cambio pequeñito, que parece que esa no va a ser, o la noche del cambio grande, la noche de la victoria de Obama. A eso vamos. Francisco, ¿de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Y la expectación mundial por lo que está pasando en Estados Unidos, que afecta a todo el mundo y que la prueba es que estamos aquí, están todas las televisiones de este país y europeas haciendo lo mismo con nosotros. Una primera impresión, José Ignacio. Bueno, sensación. yo creo que es histórica en cualquier caso, como señalaba José Manuel, y creo que va a ser histórica con mayúsculas. Bueno, a ver, primer dato, no sé si de participación o algunos de los primeros datos provisionales de algunos de los colegios que se han cerrado ya, desde luego sin redondear ningún estado. Carlos de Vega, Washington, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Participación récord. Quizás 140 millones de personas se han acudido a las urnas y tenemos ya datos de dos estados. Indiana con el 3% del voto escrutado, 50% Barack Obama, 49% John McCain. Atención porque en Indiana no gana un demócrata desde 1964 y en Kentucky con el 9% del voto escrutado gana McCain, 51-48, confirma lo que todas las encuestas han dicho hasta ahora. Manual de instrucciones para una noche de elecciones. Recuerden que los ciudadanos votan, pero en cada uno de los estados lo que puntúa finalmente es el número de, de votos electorales. Cada estado, en función de su población, tiene un número diferente. Vemos el máximo es California, que tiene 55, Texas tiene 34, Nueva York tiene 31 y Florida tiene 27. Aquel que gane en un estado, aunque solo sea por un voto, se lleva todos y cada uno de los votos de ese estado. Así que tenemos en conjunto 538 votos electorales en litigio. Mayoría absoluta en este dato que tienen ustedes que retener, 270. 270 es la cifra. Quien pase por encima de ese 270 habrá ganado las elecciones. ¿Cuántos pueden votar? Este es el censo. 200 millones de ciudadanos de los Estados Unidos en una jornada en la que, como previamente hay que registrarse, se ha producido ya esta novedosa noticia. El 73% se ha registrado. Nunca había ocurrido algo así, lo cual nos anuncia algo extraordinario. Además, recordemos que hoy pasan algunas otras cosas. Hoy se renueva absolutamente la Cámara de Representantes, House, nuestro Congreso de los Diputados, 435 escaños y además se renueva un tercio del Senado. Hay 2 senadores por cada estado y cada 2 años se renueva un tercio. Hay 50 gobernadores en los Estados Unidos y hoy se elige además a 11 de esos 50 gobernadores en los Estados Unidos. Y además un montón de cosas más, como esos pequeños refrendos, que son 112 en 30 estados, y en los cuales nos vamos a encontrar con respuestas desde asuntos mayores, como matrimonio de homosexuales o no, hasta con cuestiones anecdóticas y muy concretas, difíciles de precisar. Cuando los datos están a punto de llegar, repasemos elementos no mensurables, pero que sin embargo están ahí. El peso de uno y de otro. ¿Cuáles son sus poderes? Rafa de Miguel, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Los 3 puntos fuertes del candidato Barack Obama, sin duda, su buen juicio, su madurez y sobre todo una estrategia política impecable. Una madurez que ha servido para que Obama pudiera tratar como adultos a los electores, para que utilizara un discurso de 40 minutos para explicar su posición sobre la raza, por ejemplo, en vez de una frase hecha de 15 segundos. Un buen juicio que le sirvió durante la crisis financiera para entender que él podía hacer poca cosa más que respaldar las decisiones del gobierno con las correcciones debidas y sobre todo seguir adelante con su campaña, y una estrategia impecable que le sirvió en un principio para quitar el miedo de la cabeza de los electores blancos y al final para arañar hasta el último voto de la comunidad negra. Esos son los puntos fuertes de Obama. Los puntos fuertes de McCain, hay que recordar, aunque ahora parezca impensable, que McCain era un favorito de los periodistas y de la población durante las elecciones del 2000. Es un hombre que tiene un sentido del honor muy apreciado, que tiene un historial de héroe de guerra y sobre todo de un historial de rebelde frente al Partido Republicano y frente al gobierno de Bush. Se opuso a las subidas de impuestos de Bush, se opuso a las torturas de Abu Ghraib, se opuso a la cárcel de Guantánamo. Sin embargo, todo eso al final no le ha servido durante la campaña, ha traicionado sus propios principios y se ha dejado llevar por los estrategas de Bush y por la derecha cristiana. No han olvidado el dato 270, la cifra mágica. Pues bien, en algunos casos está ya muy cantado el resultado. Por los antecedentes y por todos los sondeos, podríamos decir que estos son ya los votos que estarían en cierto sentido, salvo colosales sorpresas, predeterminados. Ven que Obama no está muy lejos de esa cifra de los 170 y sí lo está
claramente McCain. Y también tenemos una vía de acceso a aquellos que nos están viendo, porque Silvia Inchaurrondo está en contacto con quienes quieran hacer llegar algún mensaje, alguna nota, con una valoración, una opinión, un punto de vista, un pronóstico, un comentario en la línea que quieran. Hola Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches, Iñaki, buenas noches a todos. Los internautas creen que esta noche el premio gordo le va a tocar a Obama. Fíjense cómo de gordo va a ser. 93,4% creen que va a ganar Obama, 6,6% cree que va a ganar McCain. El bastión de nuestro foro, desde luego, es demócrata, hay que decirlo. Y además está hirviendo. Fíjense qué dato nos deja Nuria desde Madrid. Es un dato muy interesante sobre Obama. Dice que fue el primer director negro de la revista Harvard Law Review y que su gestión gustó más a republicanos que a demócratas. Decían que además de talento tenía talante. En efecto, y en los cuarteles generales de los demócratas y de los republicanos, naturalmente, todo está preparado, como están preparados los hombres de cuatro, José Luis Fuentecilla y Belén Chiloeches, a la espera de una fiesta que tendrá un color u otro. En Chicago está José Luis Fuentecilla preparado para una fiesta a la que ya está empezando a llegar la gente. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes desde el Parque Grand de Chicago. Aquí ya está todo preparado para la celebración demócrata. Las puertas no se van a abrir hasta las 8:30, hora local, las 3:30 de la madrugada en España, pero ya hay gente que se está acercando. Barack Obama se dirigirá a los aquí reunidos a partir de las 5 de la madrugada, hora española, cuando cierren los colegios electorales en California. El dispositivo de seguridad, como podéis imaginar, es impresionante. Guardia Nacional, policía, guardia costera, todo el mundo vigilando este recinto con la máxima alerta y con la máxima atención. Y mientras tanto, en Phoenix, Belén Chiloeches, hola, buenas noches. No se sabe si habrá mucha fiesta aquí, pero lo que sí podemos decir es que los invitados han comenzado a llegar. Se esperan que sean entre 3.000 y 4.000 los que sigan la noche electoral en este hotel prestigioso de la ciudad de Phoenix, un hotel que fue diseñado por Frank Lloyd Wright y en cuyo salón nos encontramos en estos momentos. Lo que se espera aquí, sin embargo, es una fiesta tranquila, bastante realista, según nos han comentado desde el Partido Republicano. Hay preparada una barbacoa en la parte, por ejemplo, de la zona donde están los campos de golf y se espera que allí los asistentes, los invitados, tengan pizza, tengan sobre todo alitas de pollo y que tengan que pagar por las bebidas alcohólicas. Es la manera tranquila de celebrar desde el partido lo que puede ser una noche importante o una derrota histórica. Bueno, y aquí se esperan los resultados también.